El cementerio olía a tierra húmeda y flores marchitas, un aroma que se había vuelto tan familiar para mí como los latidos de mi propio corazón durante los últimos 6 meses. La lluvia goteaba del paraguas negro que sostenía con dedos entumecidos. Cada gota resonaba contra la tela tensa como una cuenta atrás hacia algo que no podía nombrar. Mis rodillas se hundían en el suelo embarrado frente a la lápida de mármol. El frío se filtraba a través de mi vestido fino, pero ya casi no lo sentía. El dolor se había convertido en un compañero tan constante que el malestar físico me parecía casi pintoresco. Alejandro Vittorio Duca, hijo querido, 1994-2025. Las letras se difuminaban al mezclarse las lágrimas con la lluvia en mis mejillas. Tracé su nombre con dedos temblorosos. La piedra lisa era, de alguna manera, cálida y gélida al tacto. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde que me dijeron que había muerto. Muerto en una explosión en uno de sus almacenes. 6 meses desde que me entregaron el certificado de defunción y un cheque que nunca cobré. 6 meses desde que el mundo se volvió gris y sin sentido. Lo siento, susurré, con la voz quebrada como hojas secas. Siento mucho no haber podido salvarte. El viento se intensificó, trayendo consigo el dulce olor a podredumbre de las coronas funerarias y algo más. Algo caro y oscuro que hizo que mi pulso se acelerara inexplicablemente. Colonia, cuero, peligro envuelto en seda. Lo descarté como un recuerdo, como un cruel truco de mi mente para evocar su presencia en cada sombra, en cada susurro del viento. Conocí a Alessandro Duca en la peor noche de mi vida, aunque entonces no lo sabía. Estaba haciendo un turno doble en Raldi's, el tipo de restaurante de lujo en el que yo era invisible, solo otra camarera vestida de blanco y negro, llenando vasos de agua para gente que gastaba más en vino de lo que yo ganaba en un mes. Me dolían los pies. Tenía el estómago vacío. Y estaba fantaseando con mi pequeño apartamento, con la calefacción estropeada cuando choqué con él. No en sentido figurado. Literalmente, choqué contra 1,80 de músculos y tejidos caros mientras equilibraba una bandeja con copas de champán. El tiempo se ralentizó. Las copas se inclinaron. El champán salió disparado por los aires en chorros dorados. Mi corazón se detuvo al darme cuenta de que estaba a punto de arruinar el traje de $1000 de alguien. Pero sus manos se movieron a una velocidad imposible y atraparon la bandeja antes de que ocurriera el desastre. Levanté la vista y me encontré con los ojos más oscuros que había visto nunca. Café negro, medianoche y secretos que podían devorarte por completo. «Ten cuidado, Visima», murmuró. Su voz era como humo y terciopelo, con un acento que me revolvió el estómago. «Estos suelos son traicioneros». Detrás de él, dos hombres con trajes oscuros se habían acercado, con las manos desapareciendo dentro de sus chaquetas. Todo el restaurante parecía contener la respiración. Más tarde, entendería por qué. Todos lo habían reconocido excepto yo. Alessandro Duca, el joven rey del inframundo de la ciudad, el hermoso monstruo que había heredado el imperio de su padre a los 25 años y lo había expandido con una eficiencia despiadada. Pero en ese momento, yo solo había visto a un hombre que me había salvado del desempleo y la humillación. Un hombre cuyo pulgar había rozado mi muñeca mientras estabilizaba la bandeja, haciendo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo. «Gracias», susurré, con la cara ardiendo. «Lo siento mucho. No estaba mirando por dónde iba». «¿Cómo te llamas?», me interrumpió, inclinando la cabeza como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. «Emma. Emma Carter. Emma», probó mi nombre en su lengua como si fuera un vino caro. «Eres nueva aquí, 3 semanas», admití, nerviosa por la intensidad de su mirada, por la forma en que el mundo parecía reducirse a nosotros dos a pesar del restaurante abarrotado. «Todavía estoy aprendiendo la distribución. Entonces necesitas un guía». Sus labios se curvaron en algo demasiado peligroso como para llamarlo sonrisa. «Alguien que te muestre dónde están todos los puntos peligrosos». Uno de los hombres trajeados se había adelantado, murmurando algo urgente en italiano. Alejandro había levantado una mano, silenciándolo sin romper el contacto visual conmigo.
Tengo que trabajar, había dicho, aunque algo en mí quería desesperadamente decir que sí a lo que fuera que él me estuviera ofreciendo. Esperaré. Y así lo hizo. Durante todo mi turno permaneció en una mesa de la esquina, haciendo negocios con gestos apenas perceptibles y conversaciones susurradas con hombres que aparecían y desaparecían como el humo. Sentía su mirada fija en mí constantemente, siguiendo mis movimientos por el comedor. Y cada vez que miraba en su dirección, él me observaba con una expresión que no podía descifrar. Posesión, protección, depredación, todo en uno. Cuando terminó mi turno, lo encontré esperando junto a la entrada de empleados, apoyado contra un Mercedes negro con cristales tan oscuros que parecían portales a otra dimensión. Un chofer estaba de pie junto a la puerta, atento. Era un hombre enorme, con cicatrices en los nudillos y un bulto con forma de pistola bajo la chaqueta. Debería irme a casa, le dije. Todos mis instintos me gritaban que ese hombre era peligroso, que debía huir. Entonces te llevaré a casa, respondió como si fuera lo más natural del mundo. Es tarde. Las calles no son seguras. Todas las noches voy en autobús. Esta noche no. No era una pregunta. Su mano se posó en mi espalda, quemándome a través de la fina tela de mi uniforme, y me encontré deslizándome en el interior de cuero antes de poder articular una protesta coherente. El coche olía como él, esa mezcla embriagadora de colonia cara, cuero y algo más oscuro que no sabía nombrar. Peligro, tal vez, o destino. ¿Dónde vives, Emma? Su voz me envolvió en la oscuridad íntima y dominante. Le había dado mi dirección con una voz apenas más alta que un susurro, hiperconsciente de su presencia a mi lado, de la forma en que su hombro rozaba el mío con cada giro, de cómo las luces de la ciudad pintaban sombras sobre sus rasgos afilados. Este barrio, había murmurado al llegar a mi edificio, una fábrica reconvertida en una parte de la ciudad donde las luces de la calle parpadeaban y las sirenas cantaban canciones de cuna. No es seguro para ti, es lo que puedo permitirme. Apretó la mandíbula y algo oscuro y posesivo brilló en sus ojos. Eso cambiará. Debería haberme alarmado. Debería haber reconocido la promesa y la amenaza en sus palabras. En cambio, sentí un cosquilleo cálido y peligroso en el pecho. Gracias por traerme, señor Alessandro. Solo Alessandro. Me había tomado la mano y su pulgar trazaba círculos en mi pulso, lo que me había dejado sin aliento. Y esto no es un adiós, Emma Carter. Te veré mañana. Mañana no trabajo. Lo sé. Su sonrisa había sido toda dientes y sombras. Te recogeré a las 7. Ponte algo bonito. Antes de que pudiera protestar, antes de que pudiera decirle que no salía con desconocidos, que no tenía nada bonito, que eso era una locura. Me había puesto algo en la palma de la mano, una tarjeta de visita con nada más que un número de teléfono grabado en dorado. Si necesitas algo antes de entonces, había dicho, bajando la voz hasta un tono que me había hecho sentir un cosquilleo en la piel. Cualquier cosa, llama a este número, ¿capiche? Asentí, muda y abrumada, y salí del coche tambaleándome. Observé desde la ventana cómo el Mercedes permaneció parado en la acera durante 20 minutos, sin marcharse hasta que se encendió la luz, hasta que él estuvo seguro de que yo estaba a salvo dentro. Ese fue el comienzo de mi descenso al mundo de Alejandro Duca. Un mundo de mesas privadas en restaurantes imposibles de reservar, de conductores que aparecían de la nada, de hombres que se apartaban cuando pasábamos, de conversaciones en italiano por encima de mi cabeza mientras su mano permanecía posesivamente en mi cintura. Un mundo donde el peligro y la belleza se entrelazaban como amantes, donde me había sentido más viva y más aterrorizada que nunca. Me había cortejado con una intensidad que me había dejado sin aliento. Todos los días aparecían flores en mi puerta. No eran rosas, sino flores exóticas que no sabía nombrar. Cada ramo era más extravagante que el anterior. De alguna manera se había enterado de mi horario y aparecía al final de cada turno con ese Mercedes negro y su silencioso conductor, negándose a dejarme coger el autobús, a caminar por calles oscuras, a existir sin protección en su ciudad. No entiendes lo que eres, me dijo una noche,
mientras me acariciaba el pelo con los dedos y nos sentábamos en su ático con vistas al brillante paisaje urbano. Eres la luz en un mundo de sombras, Vizima, y soy demasiado egoísta para dejar que la oscuridad te toque. ¿Y eso en qué te convierte? Le susurré, buscando su hermoso y peligroso rostro. Tu oscuridad. Su beso sabía a whisky y a pecado, el monstruo que quemará el mundo para mantenerte a salvo. Ahora, arrodillada ante su tumba, presioné mi frente contra el frío mármol y sollocé. La lluvia se intensificó, golpeando mi paraguas como acusaciones. Le había fallado. La noche de la explosión, estaba en su ático esperando a que volviera a casa de una reunión que, según me había prometido, sería rápida. El último mensaje que me envió fue sencillo. Te quiero, Emma. Todo lo que hago es para construir una vida en la que siempre estés a salvo. 2 horas más tarde, su mano derecha, Marco, llegó al ático con otros 3 hombres, con el rostro sombrío. El almacén había sido cargado con explosivos. Alejandro estaba dentro cuando detonaron. Encontraron pedazos de su reloj hecho a medida, el que le regalé por su 31 cumpleaños. La confirmación del ADN había llevado semanas, pero ya se había expedido el certificado de defunción. Me habían ofrecido dinero, una fortuna que me había dejado aturdida. Me dijeron que el testamento de Alejandro incluía disposiciones para mí, pero lo rechacé todo, excepto una pequeña asignación para pagar el alquiler. El dinero manchado de sangre me parecía incorrecto, y sin él, ¿qué importaba todo eso? Te echo de menos. Me atraganté, con los dedos agarrados a la hierba húmeda que rodeaba su lápida. Te echo tanto de menos que no puedo respirar. Cada mañana me despierto y olvido que te has ido, y luego lo recuerdo y es como morir de nuevo. El aroma de la colonia se intensificó tanto que levanté la cabeza confundida. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras escudriñaba el cementerio, pero solo veía lápidas borrosas por la lluvia y caminos vacíos entre los mausoleos. El dolor me juega una mala pasada, me dije a mí misma. Mi mente evocaba rastros fantasmales de él porque no podía aceptar que se hubiera ido de verdad. Me puse en pie, con las piernas rígidas y doloridas. El cielo se había oscurecido y se habían acumulado nubes de tormenta de un color púrpura intenso, como un juicio. Tenía que marcharme para volver a mi apartamento vacío y enfrentarme a otra noche sin él. Fue entonces cuando lo sentí, la inconfundible sensación de estar siendo observada. Se me erizó el vello de la nuca y mi instinto primario gritó peligro en un lenguaje más antiguo que las palabras. Me giré, con el agua salpicando de mi paraguas, y capté un movimiento entre las sombras de 2 mausoleos ornamentados. Una figura alta, que seguía observando, me dejó sin aliento. Durante un momento de locura que me dejó sin respiración, mi cerebro adulto en duelo reconoció los familiares hombros anchos, la forma particular en que se mantenía, un poder enroscado envuelto en una elegante quietud. Alessandro. Su nombre escapó como un susurro. La esperanza y la locura luchaban en mi pecho. La figura dio un paso atrás, fundiéndose en una sombra más profunda, y me di cuenta de mi error. Solo era otro doliente, probablemente perturbado por mi dramático dolor. Presioné mi mano contra mi corazón acelerado, sintiéndome tonta, vacía y tan sola que quería disolverme en la tierra empapada por la lluvia. Me volví hacia la tumba por última vez, llevándome 2 dedos a los labios y luego a su nombre. Te quiero, le dije. Siempre te querré. Siento no haber podido salvarte. Mientras me alejaba, con el paraguas inclinado contra la lluvia torrencial, no vi a la figura salir de las sombras. No vi cómo se acercaba a la tumba, con movimientos demasiado fluidos y familiares como para ser otra persona. No vi a Alejandro Duca, muy vivo, de pie ante su propia lápida y observando mi figura que se alejaba con ojos que ardían con algo oscuro y desesperado y devastadoramente complejo. Pero lo sentí en mis huesos, en mi sangre, en el espacio entre los latidos de mi corazón. Sentí el peso de su mirada siguiéndome a través de las puertas del cementerio como una promesa o una amenaza. O tal vez, en el mundo de Alejandro, siempre habían sido lo mismo. El apartamento parecía una tumba cuando regresé. Frío,
silencioso, asfixiante. Dejé caer el paraguas junto a la puerta, sin importarme el agua que se acumulaba en el suelo de madera que Alejandro había insistido en instalar. «Te mereces la belleza, Emma», me había dicho, negándose a dejarme vivir en aquella fábrica reconvertida con suelos de hormigón y paredes manchadas de moho. Una semana después de nuestra primera cita, me había trasladado aquí, a un edificio de ladrillo rojo renovado en un barrio donde la gente se sonreía, donde las farolas funcionaban, donde me sentía culpable por aceptar semejante extravagancia. Ahora solo me parecía vacío. Me quité el vestido mojado y lo dejé caer en el suelo del cuarto de baño. El espejo reflejaba un fantasma. Mejillas hundidas, ojeras bajo los ojos enrojecidos, clavículas demasiado prominentes bajo la piel pálida. Había perdido peso, había dejado de comer bien, había dejado de preocuparme por nada más que por superar cada día sin derrumbarme por completo. La ducha echaba agua hirviendo, el vapor llenaba el pequeño cuarto de baño mientras yo me quedaba bajo el chorro y dejaba que se mezclara con mis lágrimas. Apoyé las palmas de las manos contra los azulejos, un caro mármol italiano que Alessandro había elegido porque las vetas me recuerdan a tu piel y a la luz de las velas, e intenté recordar cómo respirar. 6 meses. ¿Cómo era posible que 6 meses pudieran parecer 6 años y 6 segundos al mismo tiempo? Me sequé mecánicamente. Me puse una de las camisas de Alejandro que había robado de su ático, cuya suave seda negra aún conservaba trazas fantasmales de su aroma, y me desplomé sobre la cama. El sueño sería esquivo, como siempre. Me quedaría tumbada allí durante horas reviviendo recuerdos, torturándome con hipótesis y suposiciones, hasta que el agotamiento me arrastrara a pesadillas en las que él moría una y otra vez, de formas cada vez más horribles. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, probablemente era mi jefe de Raldis, preguntándome si podía cubrir un turno. Había vuelto al trabajo 3 meses después de la muerte de Alessandro. Necesitaba algo con lo que llenar las interminables horas, necesitaba sentirme útil, aunque la idea de servir champán a gente que nunca había conocido la pérdida me daba ganas de gritar. Pero cuando miré la pantalla, se me heló la sangre. Número desconocido. No deberías ir sola al cementerio. No es seguro. Mis manos temblaban mientras miraba el mensaje. Un número equivocado, una broma de mal gusto, pero algo en la forma en que estaba redactado hizo que mi pulso se acelerara. No eran las palabras en sí, sino la cadencia familiar, la preocupación particular por mi seguridad que sonaba como, no, imposible, estaba perdiendo la cabeza. Respondí con dedos temblorosos. ¿Quién es? Aparecieron 3 puntos, parpadeando, desaparecieron y volvieron a aparecer. Número desconocido. Alguien que se preocupa por tu bienestar. Cierra las puertas con llave, Emma. No salgas sola después del anochecer. Emma. Sabían mi nombre. Mi respiración se aceleró. Pánico y algo más. Algo desesperado y peligroso que se me subía por la garganta. Esto era enfermizo. Alguien estaba jugando un juego cruel. O yo finalmente había enloquecido por completo. O yo. Esto no es gracioso. Quien quiera que seas, detente. Número desconocido. No me estoy riendo. Hay gente en esta ciudad que te haría daño para hacerme daño a mí. Quédate en casa. Mantente a salvo. Para hacerme daño. Tiempo presente. Como si el remitente estuviera vivo. Estuviera activo. Fuera alguien cuyos enemigos pudieran atacar a sus seres queridos. Mi visión se nubló. La habitación daba vueltas. No podía respirar. No podía pensar más allá de la loca esperanza que arañaba mi pecho como un animal salvaje. Yo, Alessandro, sin respuesta. Los puntos no aparecieron. Los minutos pasaban en un silencio agonizante mientras yo apretaba el teléfono con tanta fuerza que se me ponían blancos los nudillos. Luego, número desconocido. Olvida este número. Olvida esta conversación. Cuídate. Vísima. Vísima. Su palabra. Su apodo cariñoso. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos y rebotó en el colchón. Estaba alucinando. Psicosis inducida por el dolor. No había otra explicación. Alejandro estaba muerto.
Me había parado frente a su tumba. Había visto el certificado de defunción. Marco me había mostrado las imágenes de vigilancia de la explosión del almacén. Una bola de fuego tan intensa que no había quedado casi nada que recuperar. Pero, ¿y si? ¿Y si todo había sido un montaje? La idea era una locura, imposible. ¿Por qué iba a fingir su muerte? ¿Por qué iba a dejarme sufrir durante 6 meses? Dejarme llorar hasta enfermar. Dejarme consumir creyendo que se había ido. A menos que no hubiera tenido otra opción. A menos que algo hubiera sido tan peligroso, tan catastrófico, que morir hubiera sido la única forma de protegerme. El timbre de mi puerta me sacó de mis pensamientos en espiral. Di un respingo, con el corazón en un puño, y miré el interfono como si fuera a explotar. Era casi medianoche. Ya nadie me visitaba. No me quedaban amigos. El mundo de Alessandro me había consumido por completo, y mi antigua vida simplemente se había evaporado. El timbre volvió a sonar, más insistente. Me acerqué sigilosamente al interfono y pulsé el botón con manos temblorosas. ¿Quién es? ¿Señorita Carter? Una voz masculina, profesional y desconocida. Tengo un paquete para usted. Es medianoche. Sí, señora. Le pido disculpas por la hora. Mis instrucciones eran muy específicas. Entregarlo esta noche sin importar la hora. Instrucciones de quién debería enviarlo lejos. Debería llamar a la policía. Debería hacer cualquier cosa, excepto dejar entrar a un extraño en mi edificio después de recibir mensajes crípticos que habían destrozado mi frágil control sobre la realidad. En cambio, me oí decir, déjelo en el vestíbulo. Me temo que no puedo hacerlo, señora. Necesito su firma. Algo en su tono, respetuoso pero inflexible, me recordó a los hombres de Alejandro. Esa mezcla particular de cortesía y certeza absoluta de que sus órdenes serían cumplidas. Ahora mismo bajo, susurré. Me puse unos vaqueros y me dejé puesta la camisa de Alejandro como si fuera una armadura, como si él aún pudiera protegerme desde el más allá, o desde donde quiera que estuviera, si lo imposible fuera de alguna manera cierto. El pasillo estaba vacío, con las luces fluorescentes zumbando con su monótona canción. Mis pasos resonaban en las escaleras mientras bajaba al vestíbulo, y cada paso se sentía como un descenso a algo que no podía nombrar. A través de la puerta de cristal, pude verlo, un hombre con un traje oscuro, sosteniendo una gran caja negra atada con una cinta plateada. Se mantenía completamente inmóvil, paciente, de una forma que sugería que esperaría toda la noche si fuera necesario. Cuando me vio, asintió una vez, un gesto de reconocimiento que era casi militar en su precisión. Abrí la puerta 6 manteniendo la cadena puesta. ¿Quién te envía? No estoy autorizado a decirlo, señora. Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol oscuras, a pesar de la hora tardía. Pero me han dicho que le asegure que está a salvo, que siempre ha estado a salvo, incluso cuando usted no lo sabía. Mis rodillas amenazaban con ceder. Necesito un nombre. Dijo que me lo preguntaría. Los labios del hombre se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera llegado a sus ojos. Dijo que le dijera, ¿recuerda lo que le prometí aquella primera noche? Todo lo que hago es para mantenerla a salvo. El mundo se inclinó. Esas palabras, Alejandro las había dicho constantemente, un mantra que repetía cada vez que yo preguntaba por los hombres armados que aparecían fuera de mi edificio. Cada vez que notaba cómo la gente nos evitaba en público, cada vez que vislumbraba la oscuridad bajo su hermosa superficie. Está vivo, susurré, más como una plegaria que como una afirmación. El hombre no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Deslizó la caja por la rendija de la puerta junto con un elegante sobre y luego dio un paso atrás. Él la está cuidando, señorita Carter. Siempre lo ha hecho. Ni siquiera la muerte pudo cambiar eso. Se tocó la sien con 2 dedos en señal de respeto. Luego se dio la vuelta y se dirigió a un todoterreno negro con cristales tintados que, de repente, me di cuenta de que llevaba quién sabe cuánto tiempo parado al otro lado de la calle. Lo vi alejarse y luego miré la caja que sostenía entre mis temblorosas manos. Dentro,
Envuelto en un papel de seda tan fino que parecía seda de araña, encontré un teléfono de última generación ya cargado con un único número programado en los contactos. Solo era una letra, solo su inicial, pero fue suficiente para hacerme desplomarme en el suelo del vestíbulo, apretando el teléfono contra mi pecho, mientras 6 meses de dolor se transformaban en algo infinitamente más complejo. Alivio, rabia, confusión y una necesidad desesperada y dolorosa. El sobre contenía una sola tarjeta escrita con la característica letra de Alejandro, trazos audaces que siempre me habían recordado a la violencia controlada. Emma, perdóname por lo que te he hecho pasar. Perdóname por el dolor que te causé. No tuve otra opción. Venían a por ti, te utilizaban para destruirme. La única forma de mantenerte a salvo era morir. Pero la muerte no pudo separarme de ti, Visima. Te he vigilado todos los días. Cada visita al cementerio, cada turno en Raldis, cada noche de insomnio, he estado allí, en las sombras, asegurándome de que no te hicieran daño. Sé que tienes preguntas. Sé que estás enfadada. Tienes todo el derecho a estarlo, pero necesito que confíes en mí una vez más. No le cuentes esto a nadie, ni a Marco, ni a nadie. El peligro no ha pasado. Hay gente que te mataría solo para castigarme por pecados que ni siquiera conoces. Pronto te lo explicaré todo. Por ahora lleva siempre este teléfono contigo. Si me necesitas, si realmente me necesitas, enciéndelo. Te encontraré en cuestión de minutos. Eres mi corazón, Emma, mi razón para respirar. Todo lo que he hecho, todas las mentiras que he dicho, todos los días que he permanecido muerto, todo ha sido por ti. Tuya, incluso en la muerte. Leí la carta 17 veces, memorizando cada palabra, cada curva de su letra, buscando pruebas de que era real y no una elaborada alucinación que mi mente destrozada había conjurado. Pero el teléfono estaba sólido en mi mano, el papel era real bajo mis dedos, y el familiar dolor en mi pecho se había transformado en algo salvaje y furioso. Estaba vivo. Me había dejado llorar su muerte. Me había visto desmoronarme y no había hecho nada porque me quería. Porque el peligro aún acechaba en las sombras que yo no podía ver. O porque Alessandro Duca siempre había sido un hombre que lo controlaba todo, que tomaba decisiones por mí, por mi propio bien, que me amaba con una posesividad que a veces parecía más un cautiverio que una devoción. Subí tambaleándome las escaleras, cerré todas las cerraduras y me senté en la cama mirando el teléfono. Una parte de mí quería encenderlo inmediatamente, exigir respuestas, gritarle por la agonía que me había hecho pasar. Pero otra parte, la parte que había aprendido a navegar por el mundo de sombras y secretos de Alessandro, entendía que encender ese teléfono lo cambiaría todo. Me volvería a atraer hacia su órbita con una gravedad a la que nunca había podido resistirme. Lo guardé en el cajón de la mesita de noche, junto al reloj que le había regalado y que Marco me había devuelto, el que supuestamente se había recuperado de la explosión con el cristal roto y la correa quemada. ¿Eso también había sido un montaje? Cada prueba cuidadosamente construida para vender la mentira de su muerte. Mi teléfono habitual, volvió a vibrar. Número desconocido. Buena chica. Déjalo apagado hasta que estés lista. Pero ten esto en cuenta, Emma. Nunca estoy lejos. Siempre estaré vigilando. Siempre protegiendo. Si el mundo es más peligroso de lo que crees, y tú eres lo único en él que no puedo perder. Ahora duerme, Visima. Tengo hombres apostados fuera de tu edificio. Nadie te hará daño, no mientras yo respire. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. Efectivamente, un sedán negro estaba aparcado 2 edificios más abajo, con sus ocupantes invisibles tras las ventanas tintadas. ¿Cuánto tiempo llevaban allí? ¿Días? ¿Semanas? Si había estado bajo vigilancia todo este tiempo, llorando la muerte de un hombre que me observaba llorar, esa idea debería haberme aterrorizado, debería haberme hecho correr a la policía, a cualquiera que pudiera protegerme de ese hombre hermoso y peligroso que me amaba con una intensidad que difuminaba la línea entre la devoción y la obsesión. En cambio, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor que me había estado aplastando durante 6 meses
se transformó en un tipo diferente de presión. Alessandra estaba viva, el amor de mi vida, el monstruo que me había robado el corazón, el hombre que creía haber perdido para siempre. Estaba ahí fuera, respirando, observando, orquestando mi seguridad desde las sombras. Y mañana, decidí mientras finalmente me metía bajo las sábanas, iba a descubrir exactamente de qué me había estado protegiendo, aunque la verdad me destruyera. La mañana llegó con una débil luz solar que se filtraba a través de mis cortinas, pintando rayas doradas en el suelo de madera. Había dormido a ratos, con sueños que se mezclaban con pensamientos despiertos, hasta que ya no podía distinguir los recuerdos de las pesadillas y de la realidad imposible. El teléfono estaba en mi mesita de noche como un arma cargada, inactivo pero peligroso, prometiendo respuestas que no estaba segura de estar preparada para escuchar. Me duché, me vestí con vaqueros y un jersey y preparé un café que sabía a ceniza en mi boca. Todo me parecía surrealista, como si me moviera a través del agua, como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente de su eje durante la noche y yo fuera la única que lo había notado. El sedán negro seguía aparcado fuera. A la luz del día pude distinguir dos figuras en los asientos delanteros. Hombres corpulentos con ropa oscura que no se movían, no hablaban, solo observaban. Para protegerme, había dicho Alessandro, pero la protección y la prisión a veces tenían el mismo rostro. Necesitaba pensar, necesitaba procesar todo esto en algún lugar lejos del apartamento, que de repente me parecía una jaula cuidadosamente construida, hermosa pero confinante. Cogí mi chaqueta y me dirigí a la puerta, pero mi teléfono vibró antes de que pudiera salir. Número desconocido. ¿A dónde vas? Se me heló la sangre. Me estaba vigilando en ese momento, ya fuera a través de los hombres que estaban fuera, de cámaras que yo no había visto, o de algún otro método que no podía imaginar. La jaula no era solo el apartamento. Estaba en todos los lugares a los que llegaba la influencia de Ala Leandro, que en esta ciudad podía ser en todas partes. Le respondí con manos temblorosas. Necesito aire. Necesito pensar. Número desconocido. Coge el coche. El conductor te llevará a donde quieras ir. No camines sola por esta ciudad, Emma. Ya no. Yo llevo 6 meses caminando sola. Número desconocido. No. Has estado pensando que estabas sola. Hay una diferencia. El coche, Visima, no me hagas preocuparme. El apodo cariñoso, tan familiar, tan dolorosamente él, me hizo arder los ojos. Quería negarme por despecho, por la ira que se acumulaba bajo mi confusión. Pero también sabía que Alejandro sabía que si salía por esa puerta, el sedán negro simplemente me seguiría lentamente, convirtiendo en un espectáculo la protección que supuestamente había organizado para mantenerme a salvo. Yo. Está bien, pero yo elijo a dónde vamos. Número desconocido. Por supuesto, siempre has tenido elección, Emma. Nunca te he obligado a nada. La mentira era tan audaz que casi me echó a reír. Alejandro me había obligado a todo, a entrar en su mundo, en su cama, en un amor tan consumidor que había reescrito cada célula de mi cuerpo. Pero lo había hecho con tanta ternura, con tanta certeza absoluta de que sabía lo que era mejor para mí, que había confundido el cautiverio con la devoción. O tal vez siempre habían sido lo mismo para él. Salí al exterior y la puerta trasera del sedán se abrió inmediatamente, como si el conductor hubiera estado esperando mi rendición. Era mayor de lo que esperaba, quizá de unos 60 años, con el pelo plateado y unos ojos amables que se arrugaban en las comisuras cuando me saludaba con la cabeza. Señorita Carter, dijo en un inglés con acento, con voz cálida y respetuosa. Soy Dante. He tenido el honor de velar por su seguridad estos últimos meses. Me ha estado siguiendo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Protegiendo, corrigió con delicadeza. Hay una diferencia. El señor Duca la quiere mucho. Lo que hizo, fingir su muerte, casi lo destruyó. Pero había gente muy peligrosa, que la habría utilizado para acabar con él. No tuvo otra opción. Me deslicé en el asiento trasero, rodeada de cuero que olía a Alessandro, como todos los coches en los que me había llevado.
Todo el mundo tiene opciones, Dante. No hombres como el señor Duca. Dante se incorporó al tráfico con facilidad. Cuando amas a alguien más que a ti mismo, más que a tu propia vida, las opciones se vuelven muy sencillas. Haces lo que sea necesario para mantenerlo con vida. Todo lo demás son solo detalles, incluso si destruye a la persona que estás protegiendo. Los ojos de Dante se encontraron con los míos en el espejo retrovisor, y vi algo allí. Simpatía, comprensión y, debajo de todo eso, lealtad inquebrantable al hombre que aparentemente había orquestado toda mi existencia durante los últimos 6 meses. ¿A dónde le gustaría ir, señorita Carter? Casi dije al cementerio. Quería estar frente a esa tumba falsa y enfurecerme por la mentira que representaba. Pero algo me detuvo. Si Alejandro estaba observando, si tenía gente por todas partes, ir a su tumba se sentía como capitular, como aceptar su narrativa en lugar de exigir la mía. El puerto, dije en su lugar, el viejo muelle o el embarcadero de los pescadores. Era el único lugar de la ciudad al que Alisandro nunca me había llevado. Demasiado público, demasiado trabajador, demasiado lejos de su mundo de cordones de terciopelo y salas privadas. Me había mantenido en una burbuja de lujo y seguridad cuidadosamente seleccionada, sin dejarme ver nunca los aspectos más duros de su ciudad, los lugares donde su influencia mostraba sus dientes. Dante conducía en silencio y yo observaba cómo cambiaba el barrio a través de las ventanas tintadas, desde mi elegante barrio de casas de piedra rojiza hasta los distritos comerciales, pasando por las zonas industriales donde los edificios lucían su antigüedad como cicatrices. El puerto se abrió ante nosotros, con aguas gris verdosas que se extendían hacia un horizonte repleto de buques de carga y niebla matinal. Salí antes de que Dante pudiera abrirme la puerta, necesitando afirmar una pequeña medida de independencia. El viento del agua atravesaba mi chaqueta, trayendo consigo sal, pescado y combustible diésel. Olores reales, olores auténticos, nada que ver con los perfumes caros del mundo de Alejandro. «Estaré aquí», dijo Dante, apoyado en el coche con los brazos cruzados, sus ojos escaneando constantemente la zona con vigilancia experta. Caminé hasta el borde del muelle y me quedé observando los barcos pesqueros balanceándose sobre las olas, con la pintura descascarillada y las redes enredadas con la captura de la mañana. Los hombres se gritaban entre sí en idiomas que yo no entendía, con sus manos ásperas y hábiles, sus rostros curtidos por el sol y el mar. Esta era la realidad, dura y hermosa, y totalmente indiferente a los dramas que la gente construía en sus desesperados intentos por controlar el destino. Mi teléfono vibró, no el secreto. Mi teléfono habitual, número desconocido. Has elegido bien, nunca te he llevado al puerto. Demasiadas variables incontrolables, demasiadas líneas de visión que no puedo controlar. Me pone nervioso. Bisimma. Me giré y escudriñé el muelle, los barcos, los almacenes que bordeaban la costa. ¿Dónde estaba? ¿A qué distancia estaba? Mirando a través de un visor, de prismáticos, de cámaras. No podía verme. Bien, deberías estar nerviosa. Deberías sentir una mínima parte de lo que yo he sentido estos últimos 6 meses, número desconocido. Sentí cada segundo de tu dolor, Emma. Te vi llorar en mi tumba y no pude consolarte. Te vi consumirte y no pude alimentarte. Te vi caminar por esta ciudad como un fantasma y no pude devolverte la vida. No me digas que no he sufrido por mí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que estabas muerto? Esta vez tardó más en responder. Casi podía sentir cómo elegía sus palabras, sopesando qué verdad podía permitirse contarme. Número desconocido, porque los que me persiguen son muy buenos torturando, muy creativos con el dolor. Y tu rostro, Emma, tu hermoso y expresivo rostro. No puedes mentir. Si hubieras sabido que estaba vivo, lo habrían visto. Habrían sabido que había fingido mi muerte. Te habrían destrozado para encontrarme. ¿A mí? ¿Quién? ¿Quién quería verte muerta? Número desconocido. La familia Russo. Los enemigos más antiguos de mi padre. Llevan años planeándolo, esperando a que mostrara debilidad,
a que me importara algo más que el negocio. Cuando te conocí, cuando no pude ocultar lo que significabas para mí, les entregué el arma para destruirme, a mí. Así que, en cambio, tú nos destruiste. Número desconocido, yo te salvé. Hay una diferencia. Quería tirar el teléfono al puerto, verlo hundirse bajo el agua gris verdosa y llevarse consigo sus justificaciones. Pero mis manos lo agarraron como un salvavidas, como la única conexión que tenía con el hombre que creía haber perdido. ¿Yo? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás cerca? Desconocido, lo suficientemente cerca como para llegar a ti en 30 segundos si surge algún peligro, lo suficientemente lejos como para que puedas tener tu espacio, tu ira, tu momento de libertad en este muelle. Yo. Esto no es libertad. La libertad sería que Dante no vigilara cada uno de mis movimientos, que no rastrearas mi teléfono, no vivir en un apartamento que controlas en una ciudad que te pertenece. Número desconocido. Tienes razón. Nunca te he dado libertad, Emma. Te he dado seguridad, lujo, devoción, obsesión, todo excepto la opción de alejarte de mí porque soy egoísta, porque amarte es lo único humano que hay en mí, y no voy a disculparme por proteger lo que es mío. Lo que es mío, la posesividad de esas palabras debería haberme aterrorizado. Debería haberme hecho correr hacia cualquier autoridad que pudiera proteger a los civiles de hombres como Alejandro Duca. Pero no fue así. Nunca lo fue porque una parte retorcida de mí siempre había anhelado su obsesión, su absoluta certeza de que yo le pertenecía, su disposición a quemar el mundo para mantenerme a salvo. A mí. No soy una posesión. Número desconocido. No. Eres mi corazón latiendo fuera de mi cuerpo. Eres todas las debilidades que he tenido envueltas en una piel que quiero adorar. Eres la razón por la que fingí mi muerte y la razón por la que no puedo permanecer muerta. Lo eres todo, Emma, y eso me aterroriza más que cualquier bala. Se produjo un alboroto cerca de uno de los almacenes, gritos en italiano, el chirrido de los neumáticos. Un solo disparo que rompió el aire de la mañana como un hueso al romperse. Dante se puso a mi lado al instante, con la mano en mi brazo, tirando de mí hacia el coche con urgente eficiencia. Tenemos que irnos ahora. ¿Qué está pasando? Por favor, señorita Carter, no haga preguntas, solo muévase. Más gritos, más disparos. Los pescadores se dispersaron como pájaros asustados, abandonando sus redes y corriendo a refugiarse. Dante me empujó al asiento trasero y el coche se puso en marcha antes incluso de que se cerrara la puerta, con los neumáticos chirriando mientras acelerábamos alejándonos del puerto. Mi teléfono sonó. El secreto, el que había estado en silencio en mi mesita de noche. Lo saqué del bolsillo de mi chaqueta con manos temblorosas. ¿Estás herida? La voz de Alejandro, áspera por el miedo y la furia, llenó el coche. No era un mensaje de texto, ni un mensaje lejano. Era su voz real envolviéndome como unos brazos que pensaba que nunca volvería a sentir. Estoy bien, Dante me sacó de allí. ¿Qué está pasando? Los rusos también te han estado vigilando, esperando a ver si mi muerte era real o si cometería un desliz, si establecería contacto. Debería haber sabido que tendrían el puerto vigilado. Es uno de sus territorios. Respiraba con dificultad, hablaba rápido y bajo sus palabras podía oír otros sonidos. Pasos apresurados, italiano urgente, el clic metálico de armas cargándose. Dante, llévala al refugio, el del distrito financiero. Sí, señor, dijo Dante, ya ajustando el rumbo. Espera, protesté. No quiero ir a un refugio. Quiero respuestas. ¿Quieres seguir viva? Alessandro me interrumpió, bajando la voz hasta ese tono que era a la vez tierno y absolutamente inflexible. Y ahora mismo, eso significa que vas donde yo te diga. Hablaremos, Bísima, te lo prometo. Pero primero, tengo que ocuparme de esto. ¿Ocuparte de qué? Alejandro, ¿qué vas a hacer? Silencio, cargado de implicaciones que no quería examinar. Lo que siempre he hecho, dijo finalmente, con una voz fría que me recordó exactamente de qué tipo de hombre me había enamorado. Proteger lo que es mío por cualquier medio necesario. La línea se cortó, dejándome en la oscuridad del coche,
con olor a cuero, con los ojos preocupados de Dante en el espejo retrovisor y el sabor del miedo en la lengua. Quería respuestas, quería la verdad, quería enfrentarme al hombre que me había dejado llorar su muerte. Pero mientras recorríamos a toda velocidad las calles de la ciudad hacia algún refugio desconocido, me di cuenta de que había conseguido exactamente lo que había pedido. Un atisbo del peligro real del que Alessandro me había estado protegiendo, la oscuridad por la que se movía con tanta gracia mortal, y ya no estaba segura. Quería saber qué pasaba cuando esa oscuridad finalmente consumía todo a su paso. El refugio no era lo que esperaba. Había imaginado algo industrial. Paredes de hormigón, puertas reforzadas, la funcionalidad estéril de una habitación del pánico. En cambio, Dante me llevó a un ático en el distrito financiero. Ventanas de suelo a techo y arte moderno. Un espacio que gritaba riqueza y poder en lugar de escondite y miedo. El señor Dr. Duca es el propietario del edificio, explicó Dante mientras me acompañaba al interior, con la mano cerca de mi espalda, en un gesto que me recordaba tanto a Alessandro que me dolía el pecho. Las 3 plantas superiores, el lugar más seguro de la ciudad. Nadie puede entrar sin autorización biométrica y su autorización personal. El ascensor requería la huella dactilar de Dante y un código de 16 dígitos. Subimos en silencio. Mis oídos se taponaron mientras ascendíamos, y la ciudad se encogía bajo nosotros hasta parecer un juguete. Todo cristal y acero y pequeñas piezas móviles que Alessandro aparentemente controlaba desde las sombras, algo que nunca había entendido del todo. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí?, pregunté, caminando hacia las ventanas y mirando el horizonte. Desde esa altura, podía ver el puerto a lo lejos, con humo saliendo del lugar donde había ocurrido el tiroteo. Las luces de la policía parpadeaban en azul y rojo, convergiendo en la escena de la que habíamos huido. Todo el tiempo que sea necesario, dijo Dante con cautela. El señor Duca vendrá tan pronto como sea seguro. Hay comida en la cocina, ropa en el dormitorio, de tu talla. Ha pensado en todo. Por supuesto que lo había hecho. Alessandro siempre pensaba en todo, orquestando mi vida con la misma precisión que aplicaba a su imperio criminal. Darme cuenta de ello debería haberme enfadado. En cambio, me sentí agotada. 6 meses de dolor dieron paso a un cansancio tan profundo que parecía haberse instalado en mis huesos. ¿Te quedarás? No quería estar sola. No ahora. No con los disparos aún resonando en mi memoria y sabiendo que había gente que quería hacerme daño simplemente porque Alessandro me quería. Estaré justo al otro lado de la puerta. Dante lo prometió. Aquí está a salvo, señorita Carter. Te doy mi palabra. Después de que se marchara, exploré el ático como una prisionera que examina su celda. El dormitorio tenía un vestidor lleno de ropa, toda de mi talla, de mi estilo, conjuntos que nunca había visto, pero que Alessandro sabía de alguna manera que yo elegiría. Vestidos en tonos joya, suaves jerseys, vaqueros que me quedarían perfectos. Era como entrar en un museo de mí misma, comisariado por alguien que me conocía mejor que yo misma. El cuarto de baño tenía mis marcas preferidas de champú, mi crema facial, incluso el tipo específico de cepillo de dientes que yo usaba. La atención al detalle era asombrosa, invasiva, conmovedora, aterradora. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cuántos meses o años llevaba preparándose para la posibilidad de que tuviera que fingir su muerte? Que necesitaría un lugar donde esconderme, que su mundo acabaría requiriendo mi desaparición en el lujo y el aislamiento. Encontré vino en la cocina, un varo que reconocí de las cenas que habíamos compartido, de las noches en las que me abrazaba contra su pecho y me susurraba palabras cariñosas en italiano que nunca llegué a entender del todo. Me serví una copa con manos temblorosas y volví a la ventana, observando cómo la ciudad latía con una vida a la que ya no podía acceder. Pasaron las horas. El sol recorrió el cielo, pintando los edificios de dorado, luego de naranja y luego de un púrpura intenso. Mi teléfono, ambos teléfonos, permanecieron en silencio. Me imaginé a Alejandro en algún lugar manejando la situación de Russo con los métodos que empleaban los hombres como él. Violencia,
probablemente derramamiento de sangre, la oscuridad que siempre me había ocultado cuidadosamente, protegiendo mi inocencia, incluso mientras me robaba mi libertad. Cayó la noche y las luces de la ciudad se encendieron como 1000 estrellas caídas. Empezaba a pensar que no vendría, que pasaría la noche sola en esta hermosa jaula, cuando oí abrirse las puertas del ascensor y todos los músculos de mi cuerpo se tensaron. Me aparté lentamente de la ventana, con el corazón latiendo tan fuerte contra mis costillas que pensé que podría romperme los huesos. Y allí estaba, Alessandro Duca, vivo, real, de pie en la puerta como un fantasma hecho carne, como si todas las plegarias y maldiciones que había gritado en la oscuridad durante 6 meses hubieran sido finalmente respondidas. Parecía diferente, más delgado, más duro, con ojeras que reflejaban las mías. Tenía el pelo un poco más largo, rizado a la altura del cuello. Llevaba pantalones tácticos negros y una camisa ajustada que dejaba ver sus músculos. Tenía sangre en las manos, pero no era suya. De alguna manera supe que alguien más se había sacrificado para mantenerme a salvo. Durante un largo momento, nos quedamos mirándonos fijamente. El aire entre nosotros se sentía cargado, peligroso, como el momento antes de que caiga un rayo, cuando todos los pelos se erizan y el mundo contiene la respiración. Emma, mi nombre en sus labios, esa voz que pensé que nunca volvería a oír, rompió algo dentro de mí. Quería correr hacia él, quería abofetearlo, quería desplomarme a sus pies y llorar de alivio al ver que era real, sólido, que respiraba. En cambio, me quedé paralizada junto a la ventana, con la copa de vino temblando en mi mano. «Estás vivo», susurré, afirmando lo obvio porque mi cerebro no podía formar pensamientos más complejos. «Estoy vivo», dio un paso adelante, con movimientos cautelosos, como si se acercara a un animal herido. «Sé que estás enfadada, sé que me odias. Tienes todo el derecho a hacerlo. Yo no te odio». Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. «Lo he intentado. Dios sabe que lo he intentado, pero no puedo odiarte, Alessandro. Solo puedo odiarme a mí misma por seguir queriéndote después de lo que me hiciste pasar». Su expresión se quebró y el dolor se reflejó en su hermoso rostro. «Belia, no». Levanté la mano para detenerlo. «No me llames así. No. No uses las palabras que usabas cuando creía que estábamos construyendo algo real. No cuando todo era una mentira. No todo». Se acercó, inexorable como la marea. «Mi amor por ti nunca fue una mentira. Cada palabra que dije, cada promesa que hice, todo era verdad. La única mentira fue mi muerte. Y lo hice para mantenerte con vida, haciéndome desear no estarlo». Mi voz se quebró. Quería morir, Alessandro. Esos primeros meses después de que me dijeran que te habías ido, quería seguirte. Lo único que me detuvo fue pensar que te decepcionaría si me rendía. Y todo ese tiempo estuviste observando, viste lo que me hacía y no hiciste nada. Yo lo hice todo. Su voz se volvió áspera por la emoción. «Maté a 17 hombres en los últimos 6 meses, 17 soldados de ruso, que se acercaron demasiado a ti, que hicieron preguntas sobre ti, que incluso te miraron mal. Quemé 3 de sus operaciones. He estado librando una guerra en las sombras para mantenerte a salvo mientras ellos pensaban que estaba muerto. Mientras no podían usarte en mi contra. Yo no pedí eso». La copa de vino se rompió contra el suelo y el líquido rojo se extendió como sangre sobre el mármol blanco. «No te pedí que mataras por mí. No te pedí que me mintieras. Solo te quería a ti, a la verdadera tú, la verdad. Aunque fuera peligroso, la verdad te habría llevado a la tortura. Ahora estaba tan cerca que podía olerlo. La pólvora y el humo se mezclaban con su familiar colonia. Los rusos no solo matan, Emma, hacen arte con el sufrimiento. Te habrían destrozado pedazo a pedazo. Te habrían mantenido con vida durante días, semanas, solo para hacerme renunciar a todo lo que he construido. Y tú, con tu rostro hermoso y honesto, no puedes ocultar lo que sientes. Si hubieras sabido que yo estaba viva, lo habrían visto, lo habrían sabido.
Así que volviste a tomar la decisión por mí. Apreté mis palmas contra su pecho con la intención de empujarlo, pero mis manos se quedaron allí, sintiendo los latidos de su corazón, rápidos, fuertes y reales. Tú siempre tomas las decisiones, Alejandro. ¿Dónde vivo? ¿Cómo me protegen? ¿A quién puedo ver? ¿Qué puedo saber? Has construido una jaula de oro y la has llamado amor. Sí. Cubrió mis manos con las suyas y pude sentir la sangre seca desprendiéndose bajo mis dedos. Sí, te construí una jaula porque la alternativa era verte volar hacia un peligro del que no podía protegerte. Porque soy un bastardo egoísta que prefiere tenerte a salvo y enfadada que libre y muerta. Porque perderte no es una opción. Yo puedo sobrevivir. Su otra mano se acercó para acariciar mi cara, su pulgar recorriendo mi pómulo con infinita ternura. Sé lo que soy, Visima. Soy un monstruo. Trafico con violencia y miedo. He hecho cosas que te enfermarían si supieras los detalles, pero tú eres lo único bueno en mi vida podrida, lo único puro que he tocado jamás. Y haré cualquier cosa, me convertiré en cualquiera, sacrificaré cualquier cosa para mantenerte a salvo, incluso si eso significa que me odies, incluso si eso significa verte llorar mi muerte desde las sombras. Las lágrimas corren por mi rostro, calientes y amargas. No puedo hacer esto. No puedo vivir así, sin saber nunca qué es real. Siempre preguntándome si vas a desaparecer de nuevo. Si alguna nueva amenaza te obligará a fingir tu muerte o a encerrarme o a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme, entonces vete. Las palabras parecían costarle todo. Su mano se apartó de mi cara y dio un paso atrás, creando una distancia que parecía un océano entre nosotros. El código del ascensor es 124-2024, 4 de diciembre de 2024, el día en que supe que te quería. Vete, Emma, coge el dinero que te he dejado. Empieza de nuevo en algún lugar lejos de esta ciudad, lejos de mí. Haré que Dante te lleve a donde quieras ir. Y juro por mi vida que nunca volveré a contactar contigo. Serás libre. Lo miré fijamente, buscando en su rostro la mentira, la manipulación, pero todo lo que vi fue agotamiento y amor, y una resignación tan profunda que parecía la muerte. Me dejarías marchar, susurré. Después de todo, de los asesinatos, las mentiras, el vigilame, simplemente me dejas marchar si es lo que necesitas para ser feliz. Apretó la mandíbula. Cada palabra era claramente una agonía. Te lo he quitado todo, Emma. Tu libertad, tu paz, 6 meses de tu vida. Lo menos que puedo hacer es darte una opción ahora. Quédate o vete. Pero ten en cuenta que, si te quedas, nada cambiará. Seguiré siendo sobreprotector. Seguiré tomando decisiones. Creo que te mantendré a salvo. Seguiré amándote con una intensidad que probablemente no sea saludable, porque no puedo cambiar lo que soy. La ciudad brillaba detrás de él, 1000 puntos de luz en la oscuridad. En algún lugar, la familia Russo estaba planeando su próximo movimiento. En algún lugar, el peligro acechaba de formas que yo no podía imaginar. Y aquí, en esta fortaleza ático, estaba el hombre que me había amado lo suficiente como para morir por mí. O, al menos, para dejarme creer que había muerto. ¿Qué pasó en el puerto? Pregunté, en lugar de responder. ¿El tiroteo? ¿Qué hiciste? Su expresión se endureció, convirtiéndose en el rostro del hombre que gobernaba el inframundo. Los rusos tenían hombres vigilándote. Cuando apareciste en su territorio, pensaron que me había delatado, que había cometido un descuido. Iban a secuestrarte, así que yo los secuestré primero. Los capturé, los maté. No se inmutó al pronunciar esas palabras. A los 4, rápido y limpio. Luego envié sus cuerpos a Dmitri Russo con un mensaje. Emma Carter está bajo mi protección. Cualquiera que la toque firma su sentencia de muerte. Pero se supone que estás muerto. ¿No importa eso ya? Se encogió de hombros, y vi el peso del agotamiento en sus hombros. No puedo permanecer muerto si eso significa verte caminar hacia el peligro. Los rusos ya lo saben o lo sabrán muy pronto. Alessandro Duca está vivo y va a por ellos. Ahora es la guerra, Visima.
Guerra abierta. Y tú eres la razón por la que estoy dispuesto a quemarlo todo. Debería haberme horrorizado. Debería haber corrido hacia el ascensor y no haber mirado atrás. Pero allí estaba, mirando a ese hombre hermoso y letal que había matado por mí, mentido por mí, muerto por mí. Me di cuenta de que siempre había sabido cuál sería mi elección. Lo supe en el momento en que lo vi de pie en la puerta. Quizás lo supe hace 6 meses, cuando entré por primera vez en su órbita y sentí la gravedad de su obsesión atrayéndome. Necesito que me prometas algo, dije en voz baja. La esperanza brilló en sus ojos oscuros. Lo que sea, no más mentiras, no más fingir muertes ni tomar decisiones sin mí. Si hay peligro, dímelo. Si hay una amenaza, la enfrentaremos juntos. No me mantendrás más en la ignorancia, Alejandro. No puedo sobrevivir a eso. Emma, prométemelo. Me acerqué, reduciendo la distancia entre nosotros, o me iré ahora mismo y no volverás a verme nunca más. Me estudió el rostro durante un largo momento y pude ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos, el instinto de protegerme de un conocimiento que podría hacerme daño, luchando con la desesperada necesidad de mantenerme en su vida. Finalmente, asintió. Lo prometo. No más mentiras, no más secretos. Lo sabrás todo. Lo bueno, lo malo, lo sangriento. Incluso si eso significa que me veas como el monstruo que realmente soy. Ya sé lo que eres, susurré, levantando la mano para tocar su rostro, sintiendo la barba incipiente contra mi palma. Siempre lo he sabido. Solo necesitaba que confiaras en mí lo suficiente como para dejar de ocultarlo. Entonces me rodeó con sus brazos, atrayéndome contra su pecho con una desesperación que me dejó sin aliento. Sentí su corazón latir con fuerza, sentí cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Sentí la humedad de las lágrimas en mi pelo mientras este hombre poderoso y peligroso se derrumbaba en mis brazos. Lo siento, susurró en mi pelo, con palabras entrecortadas y sinceras. Siento mucho el dolor que te he causado, por verte sufrir y no poder consolarte, por anteponer mi miedo a tu derecho a saber la verdad. Lo siento, Vizima, lo siento muchísimo. Lo abracé con tanta fuerza como él a mí. Dos personas destrozadas aferrándose la una a la otra en una fortaleza, en un ático, mientras la ciudad ardía abajo. No era perdón, aún no. Eso requeriría tiempo, honestidad y reconstruir la confianza que él había destrozado. Pero era un comienzo. Y cuando los labios de Alejandro encontraron los míos en un beso que sabía a lágrimas, sangre y necesidad desesperada, me di cuenta de que algunas jaulas son más fáciles de soportar cuando entiendes exactamente por qué la puerta está cerrada. Incluso si la llave permanece en manos de otra persona, la guerra llegó más rápido de lo que ambos esperábamos. 3 días después de que Alessandro revelara que estaba vivo, los rusos tomaron represalias. Un coche bomba frente a uno de los negocios legítimos de Alejandro, un restaurante en el distrito de los teatros donde las familias cenaban los domingos y los turistas tomaban fotos de platos de pasta. 12 heridos, 3 muertos, daños colaterales en un conflicto que esas personas ni siquiera sabían que existía. Vi la cobertura de las noticias desde el ático, con las manos temblorosas, mientras Alejandro estaba detrás de mí, con el teléfono pegado a la oreja, ladrando órdenes en un italiano rápido. Su mano descansaba sobre mi hombro, pesada, posesiva, anclándome a él, incluso cuando su mundo estallaba en una guerra abierta. «Están tratando de sacarme de mi escondite», dijo después de terminar la llamada, con la voz tensa por la furia contenida. «Atacar objetivos civiles para obligarme a actuar de forma descuidada. Quieren que me enfade». «¿No estás enfadada?» Me volví para mirarlo. 3 días de honestidad me habían mostrado facetas de Alessandro que antes solo había vislumbrado. El estratega calculador que movía a los hombres como piezas de ajedrez. El frío verdugo que ordenaba muertes con la misma facilidad con la que pedía la cena. El humano agotado bajo el monstruo que a veces me miraba como si yo fuera lo único que le impedía desintegrarse por completo. «Estoy furioso», apretó la mandíbula. «Pero la furia no gana guerras, la estrategia sí, la paciencia sí.
Conocer las debilidades de tu enemigo y explotarlas sin piedad. ¿Cuáles son sus debilidades? Estudió mi rostro y pude ver cómo sopesaba cuánta verdad darme, cuánta oscuridad dejarme ver. Finalmente, me llevó a la mesa del comedor, donde había mapas y fotos esparcidos como pruebas de pecados. Dmitry Russo tiene 3 hijos. El mayor, Víctor, dirige sus operaciones de drogas. El mediano, Alex, se encarga de la seguridad. Él es quien te habría torturado si te hubieran capturado. El menor, Mickey, se supone que está estudiando negocios en Oxford. Mantiene las manos limpias para cuando necesitan una cara legítima. Se supone. La sonrisa de Alejandro era toda dientes y sombras. Mickey tiene un problema con el juego. Pierde cientos de miles en partidas clandestinas de póker. También ha estado robando de las operaciones de su padre para pagar sus deudas. Dmitry aún no lo sabe, o al menos no lo sabía hasta que le envié pruebas esta mañana. Me quedé mirando las fotos de vigilancia. Un joven que apenas parecía tener 20 años, guapo como suelen ser las personas que nunca han conocido las dificultades. Fotografiado en casinos, partidas privadas, reuniones con corredores de apuestas que parecían ser gente de Alessandro. Vas a enfrentar a su familia entre sí. Voy a darle a Dmitry una opción. Alessandro corrigió. Perder a su hijo menor por su propia paranoia o dar marcha atrás y aceptar que soy intocable. De cualquier manera, los rusos se destrozarán desde dentro mientras yo mantengo mis manos relativamente limpias. Era brillante, despiadado, exactamente el tipo de violencia calculada que hacía a Alejandro Duca tan peligroso. Y ahora yo era cómplice, sentada a su mesa de guerra, entendiendo sus estrategias, aceptando la sangre que se derramaría en mi nombre. ¿Funcionará?, pregunté en voz baja. Dmitry ama a sus hijos, pero ama más el poder. Cuando se dé cuenta de que Mal le ha estado robando, comprometiendo a la familia, Alessandro se encogió de hombros. Dará un ejemplo, y sus otros hijos recordarán que la lealtad familiar no significa nada frente a la traición. Durante la semana siguiente, vi a Alessandro orquestar la implosión de la familia Russo con precisión quirúrgica. Denuncias anónimas a Dmitry sobre las actividades de Male. Pruebas fotográficas del rastro del dinero. Rumores sembrados entre los soldados rusos sobre qué hijo heredaría el liderazgo. Cada movimiento calculado para crear el máximo caos con la mínima participación directa. Aprendí el ritmo de su mundo. Llamadas telefónicas a las 3 horas de la mañana. Hombres que llegaban con informes y se marchaban con órdenes. La conciencia constante de que la muerte podía llegar en cualquier momento. Dante y un equipo rotativo de guardias rodeaban el ático las 24 horas del día. Alejandro apenas dormía, viviendo a base de café expreso y adrenalina, y la feroz necesidad de proteger lo que era suyo. Deberías descansar, le dije una noche, al encontrarlo junto a las ventanas, contemplando la ciudad que poseía gracias a la violencia y el miedo. No puedo. No se dio la vuelta. En cuanto cierro los ojos, te veo en ese puerto. Veo lo que habría pasado si Dante hubiera tardado un segundo más, si no hubiera tenido a mis hombres allí. Los veo llevándote, haciéndote daño, utilizándote para destruirme, y no puedo. Se le quebró la voz. No puedo sobrevivir a esa imagen. Emma, así que me quedo despierto. Lo abracé por detrás, apoyando mi mejilla contra su espalda, sintiendo la tensión de sus músculos. Estoy aquí. Estoy a salvo. Por ahora has cumplido tu promesa. Sus manos cubrieron las mías, sujetándolas contra su pecho, donde su corazón latía demasiado rápido. Pero siempre hay otra amenaza. Siempre hay alguien que quiere lo que yo tengo, que te ve como la debilidad que puede explotar. Estar conmigo significa vivir así. Guardias, casas seguras, siempre mirando por encima del hombro. ¿Es esto realmente lo que quieres? Era la pregunta que me había estado haciendo de 1000 maneras diferentes desde que decidí quedarme. Y cada vez le daba la misma respuesta. Te quiero a ti, el resto viene con el territorio. Se giró entre mis brazos, acariciándome la cara con las manos que habían matado a hombres por mí y que temblaban ligeramente al tocarme. Te mereces algo mejor que esto, mejor que yo, tal vez.
Me puse de puntillas y presioné mis labios contra los suyos, pero tú eres lo que elegí, jaula y todo. Su beso fue desesperado, apasionado, lleno del miedo, la necesidad y el amor obsesivo que definían todo lo nuestro. Hicimos el amor contra las ventanas, con la ciudad observando nuestras sombras moverse contra el cristal. Y comprendí que esa era mi vida ahora, hermosa y aterradora, apasionada y peligrosa. Una historia de amor escrita con sangre y devoción. El final llegó 2 semanas después de que comenzara la guerra. Dmitri Russo convocó una reunión. Terreno neutral, una habitación privada en un hotel que ninguna de las dos familias controlaba. Alessandro trajo a 6 hombres. Insistí en ir a pesar de sus protestas, y llegamos para encontrar a Dmitri con el mismo número de guardias y el peso de un imperio roto sobre sus hombros. Era más viejo de lo que esperaba, de unos 60 años, con pelo gay y ojos que habían visto demasiada violencia y habían infligido aún más. Me miró con una mezcla de curiosidad y odio, y comprendí que, en su mundo, las mujeres eran posesiones que se utilizaban, no personas con voluntad propia. Así que esta es la chica por la que vale la pena morir, dijo Dmitri en un inglés con fuerte acento, mientras me recorría con la mirada de una forma que hizo que Alessandro me apretara la cintura con posesividad. Debe de ser excepcional en la cama para inspirar tanta devoción. Cuida tu lenguaje. La voz de Alejandro bajó a ese tono peligroso, el que precedía a la violencia, o te arrancaré la lengua y te la haré comer. Dmitri se rió, pero no había humor en ello. Has ganado, Duca. Mi hijo menor está muerto. Yo mismo lo maté cuando descubrí su traición. Mis otros hijos apenas me hablan, por miedo a ser los siguientes. Mi organización es un caos. Has conseguido lo que querías. Quería que entendieras que Emma Carter está fuera de tu alcance, dijo Alejandro con frialdad. Que tocarla, amenazarla, incluso mirarla mal significa la muerte para ti y para todos tus seres queridos. ¿Lo he dejado claro, Crystal? Dmitri apretó la mandíbula. Pero entiende esto. Hoy te has ganado un enemigo que nunca lo olvidará. Algún día, cuando seas viejo y débil, cuando ella, me señaló con desprecio, esté muerta o te haya abandonado. Cuando tengas algo más que amar que tu propia vida, yo estaré allí. O estarán mis hijos, o los hijos de mis hijos. Los rusos nunca olvidan. Entonces mataré a todos los rusos que vengan a por lo que es mío. Alessandro me atrajo hacia él, rodeándome la cintura con su brazo de hierro, generación tras generación, hasta que tu linaje muera gritando. Esa es mi promesa, Dmitri. Ponte a prueba y descubre si estoy fanfarroneando. Los dos hombres se miraron fijamente, la vieja violencia y la joven ambición. Dos depredadores reconociendo su mutua destrucción. Finalmente, Dmitri asintió una vez y se puso de pie, seguido por sus hombres. Disfruta de tu victoria, Duca. Espero que ella valga el precio que eventualmente pagarás. Después de que se marcharan, Alessandro me abrazó, hundiendo su rostro en mi cabello. Se acabó. Ahora estás a salvo. Los rusos no te tocarán. No pueden permitirse otra guerra. No con su familia fracturada. ¿De verdad se ha acabado? Me aparté para mirarle a la cara, buscando la verdad. Por ahora, me apartó el pelo de la cara con infinita ternura. Siempre habrá otras amenazas, otras familias que me pongan a prueba, otros momentos de peligro, pero la crisis inmediata, sí, se ha acabado. Habíamos ganado. Esa noche, Alejandro me llevó de vuelta a su verdadero ático. No al refugio, sino al hogar que habíamos compartido antes de su muerte. El lugar donde había pasado aquella última noche esperando a que regresara de una reunión de la que nunca volvió. Olía igual, tenía el mismo aspecto, pero todo había cambiado. Quiero enseñarte algo, me dijo, llevándome a su despacho, una habitación en la que nunca antes me había permitido entrar. Dentro, una pared entera estaba cubierta con fotos de vigilancia mías, cientos de ellas tomadas durante 6 meses. Yo en el cementerio, yo en el trabajo, yo caminando por la ciudad, yo durmiendo en mi apartamento, un santuario a su obsesión,
La prueba de cada momento que había pasado vigilándome mientras yo pensaba que estaba muerto. A esto me refería cuando decía que era un monstruo, dijo en voz baja. Esta es la profundidad de mi obsesión por ti, Emma. No podía dejarte ir. No podía confiar tu seguridad a nadie más. Necesitaba verte respirar en todo momento. Saber que estabas bien. No es normal, no es sano, eres tú. Toqué una de las fotos, yo llorando ante su tumba. La devastación se reflejaba claramente en mi rostro. Me mataba verte destrozada. Su voz se volvió áspera. Cada lágrima, cada vez que te consumías, yo lo sentía, pero no podía revelarme. No podía arriesgarte. Así que observé y esperé. Y planeé cómo destruir a cualquiera que te hubiera amenazado. Debería haber estado horrorizada. Debería haber visto esa pared de fotos como prueba de una obsesión malsana, de una posesión disfrazada de amor. Pero allí de pie, mirando la prueba visual de su devoción, por retorcida que fuera, comprendí algo fundamental sobre nosotros. Los dos estábamos destrozados, los dos estábamos desesperados, los dos estábamos dispuestos a destruirnos por el otro. No era un cuento de hadas. No era sano, pero era real y era nuestro. Y ya no podía imaginar mi vida sin la intensidad de su amor. Quítalas, le dije. Todas. Ya no necesitas vigilarme con cámaras. Estoy aquí. Soy tuya. No voy a ir a ninguna parte. Emma, lo digo en serio, Alisandro. No más vigilancia. No más observaciones desde las sombras. Si quieres saber cómo estoy, pregúntamelo. Si quieres protegerme, quédate a mi lado. A partir de ahora lo haremos juntos o no lo haremos. Me atrajo hacia él y sentí cómo temblaba de alivio, de necesidad, de la abrumadora emoción de un hombre que se había enseñado a sí mismo a no sentir y que ahora se ahogaba en sensaciones. Juntos, aceptó. Siempre juntos. Hicimos el amor en su despacho, rodeados de fotos que más tarde quemaría. Y comprendí que esa era mi redención. No de él, sino de mí misma. Yo había elegido a este hombre, esta vida, este amor hermoso y peligroso que probablemente acabaría destruyéndonos a ambos. Pero por ahora, envuelta en los brazos de Alejandro, con las luces de la ciudad proyectando sombras sobre nuestra piel, estaba exactamente donde debía estar. 3 meses después, nos casamos en una ceremonia privada a la que solo asistieron Dante y un puñado de los hombres de confianza de Alejandro. Sin vestido blanco, sin iglesia, sin fingir que era otra cosa que lo que era. Una declaración de propiedad mutua, una promesa sellada con sangre y devoción. ¿Estás segura?, preguntó Alejandro por última vez mientras estábamos ante el eficiente. No hay vuelta atrás, Vizima. Serás mía para siempre en esta vida y en lo que venga después. Lo besé, saboreando el café y la menta y ese sabor particular a peligro que siempre nos definiría. Fui tuya desde el momento en que te encontré en Raldis. Esto solo lo hace oficial. La vida que construimos juntos no fue fácil. El mundo de Alejandro exigía una vigilancia constante, violencia ocasional y la certeza de que la felicidad era algo por lo que tendríamos que luchar cada día. Pero era nuestra, desordenada, apasionada y real de una forma que nunca antes había experimentado. Aprendí a disparar, a estar atenta a las amenazas, a moverme por su mundo con la elegancia de alguien que pertenecía a él. Él aprendió a compartir sus planes conmigo, a confiarme la oscuridad que siempre había intentado ocultar, a comprender que protegerme no significaba mantenerme en la ignorancia. Y en las noches en que las pesadillas lo despertaban, sueños en los que me perdía, en los que me veía morir en situaciones que él no podía evitar, yo lo abrazaba y le susurraba promesas de que no iría a ninguna parte, de que afrontaríamos juntos todas las amenazas, de que un amor tan intenso valía cualquier precio. De pie junto a las ventanas de nuestro ático, meses después de su resurrección, con los brazos de Alessandro alrededor de mí y nuestro hijo creciendo dentro de mí, finalmente comprendí la verdad sobre las jaulas. A veces no son prisiones, a veces son santuarios.
A veces, los barrotes que mantienen el mundo fuera también mantienen el amor dentro, feroz y obsesivo, y absolutamente inquebrantable. Alejandro me había construido una jaula de devoción y la había llamado protección. Y yo había entrado en ella voluntariamente, había cerrado la puerta tras de mí y había tirado la llave. Porque algunos tipos de cautiverio son solo otra palabra para